Pero bueno, hoy voy a hablarles sobre pues lo que se estuvo hablando la semana pasada y esta, que es un tema muy importante para el creyente, que les voy a hablar de lo que son los diezmos, las ofrendas. Y cuando estaba estudiando esto hace mucho ya lo habíamos dado, pero cuando yo estaba estudiando antenoche y anoche sobre esto, me metí al internet a buscar ciertas cosas, ¿no? Definiciones y cosas por el estilo. Y me encontraba con páginas donde decía que no deberías de diezmar. Te dice, ¿por qué el creyente no debería de diezmar? Y yo me acordé de que diezmar y ofrendar, decía que no debías de diezmar y ofrendar. Y me acordé que durante todo el tiempo que yo tengo de memoria en la iglesia, ha sido yo creo que el tema más controversial que hay sobre el dinero, ¿no? La verdad no entiendo la trauma o por qué está tan acomplejada la gente con el dinero, la verdad no lo puedo entender. Lo tratan al dinero como si fuera algo santo, sagrado, y no me toquen mi cartera ni mi dinero, pero bien que quieren dinero y cartera. O sea, y yo siempre llegué a la conclusión hace muchos años que la gente que no diezma y ofrenda es porque es tacaña. Es así, realmente tacaño. Y yo creo que lo peor que podemos... ¿Quiénes han tenido amigos tacaños? Que vas a un restaurante y te llevas al tacaño. ¿Nunca han ido con un tacaño a comer a algún lado? Yo una vez fui con uno, que ya no viene aquí a la iglesia, pero... Y lo bueno es que no viene porque ahora sí puedo usar este ejemplo. Y no voy a decir nombre, nada más voy a decir que venía aquí. Y un día fuimos a comer andábamos al otro lado. Y esta persona no traía su cartera, creo, no me acuerdo qué pasó, ¿no? Entonces le digo, tengo hambre, ¿sabes? Que andábamos en Plaza Bonita. Y en Plaza Bonita hace muchos años, había un Carl's Jr. en la orilla del centro comercial, allá bien grandote, un Carl's Jr. Y creo que era el único restaurante así que había en aquel entonces. Ahorita ya tienen el food court y bien, pero en aquel entonces era un Carl's Jr., era un local que era un Carl's Jr. Y le digo, no, pues ¿sabes qué? Pues te invito al Carl's Jr. No, que no sé, que no, le digo, yo tengo hambre, yo no voy a andarme aguantando como tú. No, yo tengo hambre, y le digo, yo te invito, no hay problema. Ya lo invité, ¿no? Ya pidió el combo no sé cuál, bla, bla, bla. Y entonces, pues ya comimos y todo. Y meses, semanas, días, no me acuerdo cuánto tiempo después nos volvimos a ver. Me pidió que le hiciera un favor. Y le digo, no, pues sí, vamos, ¿no? Me dice, y te invito a comer. Al cabo que la vez pasada me invitaste tú. Pues qué buena onda. Vamos a comer. Y me dice, ya cuando llegamos al mismo Carl's Jr., me dice, pero que no pase $5.33 porque es lo que costó la vez pasada que tú me invitaste. Y dije, nunca jamás vuelvo a ir a un lugar contigo. ¿Sabes qué? No me compres nada. O sea, de verdad, así me dijo, en serio, no se los estoy exagerando. Contó los centavos. Y digo, es de mal gusto, ¿no? Como que eso no se dice de que cueste tanto, o sea, ¿en serio? Todavía que te estoy haciendo el favor, tanto te voy a cobrar la gasolina de yo haber salido de mi casa para venir a hacerte el favor, y me gasté $10.31 más los $5 y feria de la comida y de los $6 de la gasolina la vez pasada que te dice, no, pues o sea, si a esas vamos, ¿verdad que cae gorda la gente así? Claro, pues imagínense qué pensará Dios, ¿no? Que si nos da todo lo que tenemos y nosotros, pues Señor, ¿sabes qué? Pues te voy a dar tanto porque la vez pasada cuando debía el gas, el vecino me prestó 200 pesos, entonces él me prestó 200 que yo sé que vienen de ti, a ti te voy a regresar los 200. Y ¿sabes, Señor, que nada más te presté 200? Bueno, el vecino te los prestó, pues yo lo mandé al vecino y él te lo prestó, pero tu casa, tu carro, tu trabajo, tu comida, todo eso yo te lo di. A ver, sácale la cuenta, o sea... Cualquiera se pondría en una situación que dijera que absurdo es hablar así. Entonces, el problema que yo he visto con la gente
Y todos los que he conocido yo que predican en contra del diezmo y las ofrendas son tacaños, pero tacaños de verdad. Inclusive la Biblia, el Señor Jesús, si leen el Mateo 25, todo el capítulo de Mateo 25, fíjense, Mateo 24, ¿de qué habla? A ver, los que han leído la Biblia, es muy famoso ese capítulo, ¿no? De los últimos tiempos, de la tribulación. Y de ahí se va a Mateo 25 a hacer porque Mateo se le llama un libro de como tipo un midrash, que se le llama en hebreo, que es como un estudio. Si leen Mateo, el libro de Mateo siempre dice, fulano, pasó esto y esto porque escrito estaba que iba a pasar. Y luego pasó esto porque escrito estaba. Es un libro que estaba dirigido, o el Evangelio de Mateo, a los judíos que no iban a creer en el Jesús como el Mesías. Entonces cuando lo escribió el autor decía, así pasó esto como estaba profetizado. Es decir, para que el judío que estaba esperando al Mesías sepa que se cumplen en Jesús todas las profecías anteriores. Entonces te vas a Mateo 25 y nos vamos nosotros a Mateo 25, versículo 31, y es donde empezamos a leer sobre lo que es este tema del diezmo y las ofrendas. Pero este es un pequeñito paréntesis de la Biblia, que ahorita vamos a llegar a todo. La vez pasada mi mamá habló como de manera de exhortación o regaño, o como ustedes la quieran llamar. Ahora voy a hablar de una manera más académica, sino como una lección. Y nos vamos a Mateo 25, 31. Y dice así, fíjense, noten bien lo que está sucediendo aquí. El Señor Jesús está hablando, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces estamos hablando ya de segunda venida, ¿verdad? Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahí cada quien decide qué quiere ser, ¿verdad? ¿Quiere ser oveja o quiere ser cabrito? Bueno, cada quien va a decidir. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Esos son las ovejas. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice así, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué podemos ver? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús ahí? Separa a los dos y le dice a aquellos que no hicieron ¿qué? Lo que estamos hablando de ayudar al prójimo. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia sobre el dar, todos conocemos lo que es el diezmo. ¿O no? ¿O hay alguien aquí que no sabe lo que es el diezmo? La misma palabra dice, ¿no? El 10% de todo lo que el Señor nos da. Y eso es algo que no fue instituido en la ley, o sea, no fue algo originario en la ley de Dios. Porque muchos de ahí se sacan luego el argumento, es que ya no estamos bajo la ley. Eso lo escuchamos todos los días porque repiten de mala manera un versículo en la Biblia que no saben ni por qué lo dice. Pero eso de no estar bajo la ley es otro asunto completamente diferente. El no estar bajo la ley, eso ya lo hemos explicado y lo explicaremos otra vez más adelante.
Pero dicen, bueno, es que el ofrendar y el diezmar están en la ley. No, el ofrendar está desde el principio de la creación. Si recuerdan a Caín y Abel, fueron los primeros que ofrendaron. Y de lo que ellos producían llegaron ante el Señor y le dijeron, Caín y Abel llegaron y le dieron sus ofrendas a Dios. Y Dios vio una y dijo, estas no me agradan, y las otras vio con agrado. Y ahí dice, pero ¿por qué? Y hay todo un estudio bíblico sobre por qué no recibió la ofrenda de Caín y que por qué sí. Lo podemos resumir a una cosa, a una actitud. Si uno lee la Biblia, y casi sale la personalidad de Caín en el texto. Era de malhumorado, tacaño. No le suena así. Léanlo y van a decir como que este Caín como que lo hacía de mala gana, ¿verdad? ¿Sí lo han leído? A mí me suena como de mala gana. Y Abel era así bien, se me figuraba así más más libre, así como que vamos a decir, sí, qué bueno, dale más, o sea, lo ve más alegre, más libre, así se ve, así como que así sale la personalidad de cada uno en la Biblia. Inclusive el apóstol Pablo dice, cada quien dé como propuso en su corazón, en 2 Corintios 9:7, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Entonces la institución de los diezmos y las ofrendas no es algo que es de la ley exclusivo para que nos podamos nosotros sacar, como decimos, sacarnos de la manga un argumento que dice, no, es que cuando murió el Señor Jesús ya nos sacó de la ley. Nunca nos sacó de la ley. Inclusive cuando el mismo Señor Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Y no pasará ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se cumpla. Todo se cumpla, no se ha cumplido todo se cumpla, entonces no ha pasado. Porque muchos dicen, bueno, es que el Señor Jesús ofrendaba y diezmaba y todo, pero eso era Él. Después de que murió cambiaron las cosas. No cambió nada, lo único que cambió era en la forma de ser perdonados los pecados, que ya no requerías un animal de sacrificio para perdón de pecados. Eso fue lo único que cambió. En respecto a la ley, donde el perdón de los pecados ya no es por animal, ahora fue por el sacrificio del Mesías. Por lo tanto, nosotros seguimos viviendo bajo los preceptos o las condiciones que marca la ley. Todo el Nuevo Testamento, porque yo estaba leyendo esos argumentos, dije, bueno, entonces, ¿para qué tanto habladuría del apóstol Pablo? Ya pasó, mejor, yo lo hubiera resumido bien fácil en una sola carta y con un solo versículo, que diga, la carta de Pablo 1:1, vives bajo la gracia, haz lo que se te antoje. Así sería, ¿no? Si ya no estamos bajo ningún precepto ni nada, haz lo que, o sea, vive bajo la gracia, haz lo que se te antoje, ¿ya? Eso sería si no hay nada, pero nosotros leemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Jacobo y todos ellos, y siempre están haciendo argumentos sobre cómo los codiciosos no heredarán, los homosexuales no heredarán, los fornicarios no heredarán. Bueno, entonces, ¿para qué lo tienes que repetir? Eso es de la ley. ¿Qué nos dijimos que ya no estamos bajo la ley? ¿Para qué me dices que yo no puedo ser, que yo tengo que no ser homicida? Eso está bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley, entonces puedo ser homicida. O puedo ser codicioso, o puedo ser envidioso, o puedo blasfemar contra Dios. Estoy bajo la gracia, ya puedo hacer lo que quiera. Eso es una mentira. Por lo tanto, las ofrendas en ningún momento, o los diezmos cesaron, a pesar de lo que digan los tacaños. Porque eso es lo que son, aquellas personas que predican en contra, voltean la Biblia para sus argumentos. Me tocó ver en una congregación, cuando estaban mis papás pastoreando, aquí fue aquí en Tijuana, hace muchos años. Tal vez como 2 o 3 nada más se han de acordar, porque son los únicos que están aquí desde aquel entonces. Estaba mi papá predicando sobre el diezmo y la ofrenda, y se para uno que estaba enfrente, ¡mentiras! Y empieza a pegar de gritos. No sé si uno que otro se va a acordar. ¿Tú te acuerdas? ¿Se acuerda? ¡Mentiras! ¿Y quién te da la autoridad? Y empieza a chochalaquear, así como decimos, ¿no? Fuiste tú, Gabriel, ¿verdad? Tú estabas ahí. No digamos nombres, ¿verdad? Pero sí te acuerdas, ¿verdad? Yo estaba sentado de atrás en el sonido. ¿Tú estabas, Eduardo? Sí, te vas a acordar.
¿quién te da la autoridad? Y mi papá dice, la Biblia me la da, cállate y siéntate o salte. Y, no, y agarran los sujetos y se los llevan para atrás. Sí. Y terminó, y sigue pobre, y terminó y sigue y seguirá, hasta que no cambie. Pero es porque la gente tacaña busca justificar su tacañez con la Biblia. Pero fíjense, dentro de la ofrenda, mi mamá hablaba hay muchos tipos de ofrenda, hay varios tipos de ofrenda, porque muchos dicen, bueno, el Antiguo Testamento pasó, y entonces ya no debemos de vivir bajo él. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, el justo por fe vivirá? ¿Dónde viene? En Romanos. ¿Dónde más viene? Viene en dos partes. ¿En dónde? En Malaquías no, en dos partes en el Nuevo Testamento. Lo dice Pablo, sí, en Romanos, no, creo que en Corintios lo dice otra vez, pero no lo dijo él. Eso lo dijo Dios, lo dijo el ángel del Señor cuando estaba hablando con Habacuc, en Habacuc 2:2. En Habacuc 2:2 dice, el justo por la fe vivirá. Entonces agarra muchos, ustedes dicen, no, es que debe de vivir por la fe porque estamos bajo la gracia. Bueno, en el Antiguo Testamento esa expresión es donde viene. Pablo la repetía, pero Pablo no la inventó. Esa la está repitiendo porque la leyó él en Habacuc 2:2. Pues sí, fíjate, en el Antiguo Testamento se vivía por fe, o en los tiempos del Antiguo Testamento se vivía. No es algo que cambió con el Nuevo, ni hubo una inversión a la situación, sino hubo una continuidad de cosas que se habían perdido. Por eso el Señor Jesús decía que el hombre había cambiado la ley por sus tradiciones. Pero dentro de esta ley hay una palabra en hebreo que se llama tzedaka. La mayoría no la han escuchado. Yo creo que jamás han escuchado la palabra tzedaka. Yo la escuché hace muchos años y me puse a investigar sobre lo que era tzedaka. Porque estaba tengo amigos que están en Israel y de repente me ponen videos y todo, y estaba viendo un video sobre tzedaka. Dije, ¿qué es tzedaka? Ya hace varios años estaba viendo. La palabra tzedaka significa justicia o justo, pero es la palabra que se utiliza para decir ofrenda. La palabra tzedaka ocurre 157 veces en el Antiguo Testamento. La mayoría no la han escuchado porque viene de la raíz de la palabra sadik, que significa justo. Sí, entonces el quién vivirá, ¿cómo? El justo, el sadik vivirá por fe. Los rabinos dentro de todos sus estudios bíblicos dicen que el tzedaka, hay 3 preceptos muy importantes que debe de todo creyente tener, y esto es de los tiempos antiguos, pero que da una continuidad a lo que es la vida del creyente. Dice, es tan importante el tzedaka, que significa justicia o ser justo. Nosotros los creyentes nos llamamos sadik. Cuando el Señor Jesús hablaba en hebreo, hablaba de los sadik, y luego decía, en la tierra no hay sadik ni aún uno, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Entonces siempre que escuchábamos la palabra sadik o tzedaka, que se utilizaba para decir justicia, y la palabra justicia es la misma palabra que se usa para decir ofrenda o caridad. Cuando nosotros decimos que puso mi mamá la mesa, cuando hablaba de que Antonio y Cintia van a hacer ¿qué? Van a administrar ¿qué? Las ofrendas. Si nosotros estuviéramos hablando en hebreo, nosotros dijéramos, ellos van a administrar la tzedaka, las ofrendas o la justicia. Así llevándonos a las palabras del Señor Jesús, que decía, cuando yo estaba necesitado me diste de comer, me abrigaste, me visitaste, me cuidaste. El uso de esa palabra es muy importante. Se dice que el creyente debe vivir bajo fe,
los preceptos de fe, de oración y de sedaka, o de ser justo. Inclusive hubo hace muchos años, en la Edad Media, hubo un rabino que se le dice de manera abreviada, le dice el Rambam, que era Maimónides. No sé si han escuchado Maimónides. Es de los más famosos rabinos de la era moderna después del tiempo de Jesús. Yo creo que es de los más famosos, o el más famoso que hay, porque toda su literatura estaba en regresar otra vez a vivir una vida de un creyente, un judío pleno. Y dice así: hay 8 niveles, decía él, hay 8 niveles de sedaka, donde lo escribió en lo que se llama la Mishneh Torah. La Mishneh Torah significa como volver a escribir la Torah, o haga de cuenta que estaba él explicando versículo por versículo de la Torah, y decía: la primera es dar un préstamo libre de intereses a personas en necesidad. No me piden dinero prestado. Y me acuerdo cuando me decía mi papá, cuando estaba chico, siempre me repetía un versículo de Deuteronomio que decía: prestarás, pero no pedirás prestado. ¿No lo han leído ese? Viene en Deuteronomio, dice: prestarás y no pedirás prestado. Entonces, dice, la primera se le llama las leyes sobre ayudar a la gente pobre. Dice: dar un préstamo libre de interés. El pobre no te puede pedir prestado, pero tú de manera caritativa puedes dar, ofrecer, formando una asociación con una persona con necesidad, o dándole algún tipo de beneficio, ayudarlos a conseguir un trabajo, conseguir un préstamo o algo, donde la persona pueda vivir sin tener que necesitar de otros. Y esos vienen en la ley antigua de Dios. Esa es una forma de sedaka. Eso se llama justicia. Y volvemos al capítulo 25 de Mateo. Porque el que no lo haga, hay un castigo para aquellos que no lo hacen. Pero díganles a los antidiezmos, y ese versículo ahí no viene, se hacen la vista ciega ahí. El número 2 dice: se da sedaka, o justicia, u ofrenda, o caridad. Por eso a mí no me gusta la palabra limosna, porque la palabra caridad viene de la generosidad de alguien. Para mí la palabra limosna es: das lo que te sobra. Al cabo que son 3 pesos, no pasa nada, cómprate algo bonito. Así me suena la palabra limosna. Porque cada diciembre la Iglesia Católica dice: pide sus limosnas. Pide las limosnas. O sea, dice: prestarás, pero no pedirás prestado. Es de mal gusto pedir prestado, ¿verdad? Lo de mal gusto que vayas a un restaurante y te dicen: nada más compra algo de $5.33. Eso nunca se me va a olvidar. Entonces, dice el número 2, dice: darás sedaka de manera anónima a un recipiente desconocido, en persona o por medio de un bien público, que sea de confianza, sabio, y que pueda llevar a cabo actos de sedaka con tu dinero de manera impecable. Eso le llamamos dar a caridad. Y cuando dice anónimo, me acuerdo del Señor Jesús cuando decía que una persona da y hace y llora y ayuna para que lo vean cómo sufre el pobre y digan: mira qué gran nombre de Dios. Dice: ese ya recibió su recompensa, porque el Señor Jesús mismo estaba hablando sobre las costumbres desde el principio de la creación, donde se trata de ayudar a otros de manera anónima, o donde no llamas la atención, porque no se trata de ti. Se trata de ayudar a otros sin que tú recibas nada de la gloria. Eso es algo muy importante, dar de manera anónima. También dice: dar sedaka de manera anónima a una persona que conoces, a una persona también que no conoces. Dice: dar sedaka antes de que te lo pidan, dar adecuadamente después de que te hayan pedido, dar de manera voluntaria, pero no de manera inadecuada. O sea, como decía el apóstol Pablo, el dador alegre.
Y dar, la octava la decía dar en tristeza. No porque estemos dando porque estamos tristes, sino porque te toca el corazón a alguien que está en necesidad. Así decía, que no te vayas, pues si ves a alguien con necesidad, que esa tristeza de ver a alguien con necesidad te lleve a dar. No para que tú digas, yo voy a dar, pero pues voy a dar a la congregación, pero me pesa dar, mejor no des. Porque Dios multiplica lo que nosotros damos, pero si damos nosotros de manera esforzada o tacaña, como decimos a veces, pues la mejor es, a veces es decir, ¿sabes qué? Mejor no des. En 2 de Corintios 8:12, 2 de Corintios 8:12, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La voluntad dispuesta de que quieres dar. Y das de acuerdo lo que tienes, no lo que no tienes. El Señor Jesús hacía una observación cuando estaba en el templo y llegaban los ricos a dar los diezmos y las ofrendas. Y llegaba una mujer pobre y daba de lo poco que tenía. Le dice, ciertamente esta mujer ha dado más que los otros, porque los otros dan de lo que les sobra o de lo que tienen, pero esta mujer da de todo, de lo que no tiene, o sea, de lo poco que tiene está dando, porque ella tenía el deseo de ofrendarle a Dios. Los otros que hacían daban limosna. Por eso a mí no me gusta utilizar la palabra, por lo menos en México, ese es el tipo de, culturalmente así es como desde chico yo siempre he entendido la palabra, como que das, para que te compres algo, o sea, como los ricos, ¿no? Como el Ricky Ricón en la caricatura, ¿no? Que sacaba un billete de $100 para limpiarse el sudor, así, ten, todo sudadito el dólar, el 100. A eso se me figuraba a mí, y el Señor no quiere eso, sino dice de manera de voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Inclusive nosotros podemos ver, si nos vamos a Mateo, que lo tengo aquí. Mateo 6. Ya se me perdió. Mateo 6. Perdón, Lucas 21, 1:4. Lucas 21, 1:4, que es donde él dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas, no de esas blancas, dos. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y nosotros leemos también Malaquías, regresamos a donde dice que lo probemos a Dios en esto. Dice que lo probemos. Fíjense, la única parte en la Biblia donde dice que probemos a Dios. Por eso es que la persona que dice que es tacaña en ningún momento va a poder beneficiarse del reto que le hace Dios al hombre, que lo prueben en eso. También nos vamos a Lucas 16:10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y también dice el Señor que el que siembra escasamente cosechará escasamente. Esas son leyes que el Señor puso para el hombre.
Son leyes para el hombre. Y así decía Eduardo hace ratito, repitiendo las palabras de la Biblia, dice que el sol sale para el justo y para el injusto, o para el impío. De la misma manera llueve para el justo y para el impío. Porque ¿quién es el que nos paga? O sea, yo le hago trabajos a mis clientes y sean creyentes o no creyentes, sean impíos o no, el impío de todos modos me paga. Por lo tanto, el Señor bendice al impío para que el impío me pague. ¿O no es así? Si no dijimos, pues nada más voy a hacer negocio con creyentes. Traten de hacer eso y se la van a ver muy difícil, porque el mundo está lleno de impíos. Porque también bendice esas leyes universales de que el que siembra mucho cosecha mucho, y siembra escasamente cosecha escasamente. No es nada más para el creyente, es para toda la tierra. Sí, si un granjero va y tiene un campo grande y nada más siembra en un pedacito, en una parcela pequeña, sea creyente o no sea creyente, nada más va a cosechar la parcela pequeña, ¿o no? Y si el creyente llega y siembra la parcela pequeña, ¿qué? El Señor le va a decir, no, sembré este pedacito, pero voy a hacer que todo esto florezca. No es cierto. Va a hacer que ese pedacito florezca nada más, porque es el único lugar que sembraste, ¿o no? A ver, porque me decía, tengo un amigo que de Oaxaca, que dice, el problema del cristiano es que todo lo quieren espiritualizar y nada es, nada tiene sentido. Digo, ¿por qué? Porque es como decir, tengo todo este campo, nada más siembro este pedacito y pensamos que, sí, es como ya nada más quiero poner semillas aquí, de milagro el Señor va a hacer que crezca en todo el campo. No, porque nada más sembraste ahí. Pero luego queremos espiritualizarlo todo, dice, y ahora pensar que porque sembraste ahí y eres cristiano, todo va a florecer. No, nada más va a florecer ese pedacito. Dejemos de estarnos engañando, o dejemos de estar escuchando a esas filosofías, como que le llamaban hiperespirituales, ¿no? De que, siembro aquí y cosecho todo. No, siembras ahí, vas a cosechar, nada más ahí. Deja de creer que tienes algún beneficio por encima de alguien más que sí sembró todo y cosechó todo. Pues siembras poco, vas a recibir poco. Esa es una ley que lo puso sobre la tierra, no lo puso para nada más para los creyentes. Amén. Inclusive en Salmos, es en Proverbios. Déjeme, me voy aquí a mi Biblia. Ahorita me acordé de ese versículo de Proverbios. Creo que es no sé si es en el 19 o en el 20 o 22. Bueno, donde habla de los diezmos, creo que, y también Salmos, donde habla de que cómo los diezmos. ¿Perdón? No, está en los 20 y algo. Ahorita de memoria, pues no lo tenía en parte de mis apuntes, sino me acordé, me llegó así como de memoria. Sobre el mismo rey David y Salomón hablaban de la siembra y la cosecha y de los diezmos, de que eso es cosa buena, porque Dios repaga a todo lo que nosotros damos. Inclusive hay un proverbio donde dice, la riqueza viene de Jehová. Nosotros no podemos pensar que si somos tacaños con Dios o con nuestro prójimo vamos a obtener, si doy menos va a ser más para mí. Eso no existe, eso no es verdad.
Eso, el pensar que nosotros, retener algo que para nosotros va a hacer que nosotros tengamos más, no es un principio bíblico. No viene en la palabra. Vámonos a 1 Corintios 9, versículo 4. Porque el 1 Corintios 9, capítulo 9, ya habla en el sentido en el Nuevo Testamento. Y desde el versículo 1, inclusive está titulado, esos párrafos lo titulan los derechos de un apóstol. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todos por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, yo trabajo para el ministerio y no tengo derecho también de vivir de eso. Porque es difícil, imagínense en aquellos tiempos viajar de un lugar para otro, andarle corriendo a la ley, porque lo metían a la cárcel al pobre por andar predicando. Sí, lo golpeaban, lo correteaban, se quedaba a dormir o se hospedaba con otros hermanos y andaba de un lugar para otro. Y luego lo critican porque recibe un beneficio económico de eso. Y ese es el argumento que les decía que usan los tacaños para decir que no diezman ni ofrendan. No, es que con eso el pastor se va a comer. Pues aquí decía el apóstol Pablo, no tengo derecho yo también a irme a comer y llevarme una hermanita conmigo. Pues eso, se llevaba a una compañera, una hermana, dice también, como otros lo hacen. O sea, casi también dando a entender, si no me alcanza y no, o sea, yo tengo derecho a que me alcance también para casarme, por decirlo. Porque luego dicen que no se casan porque no les alcanza el dinero. Pero dice, no tengo yo derecho a gozar de todos esos. Si yo siembro con ustedes, ¿no tengo también derecho a cosechar? Porque el argumento clásico es de que dicen, no doy a la iglesia porque la iglesia, los pastores o fulano de tal, se enriquecen de eso. La misma persona que me dijo que me iba a reponer la hamburguesa de $5 con Iferia, una vez dijo que no diezmaba, que porque según mi hermano se lo gastaba en sus tenis Jordan. ¿En serio? Así lo escuchamos derechito. Yo no diezmo porque te lo gastas tú. Yo les dije una vez, yo por eso no dejo de trabajar, así como dice el apóstol Pablo, para que no haya obstáculo. Tengo derecho a no trabajar, pero no lo hago para que no haya pretexto y obstáculo. Y de ninguna manera yo creo que hasta el Señor me bendice más, porque no me la acabo a veces de lo cansado, en serio. Y no les cuento porque no tengo por qué estarles contando, pero hay veces que vengo y entre el trabajo, la casa, los compromisos, la iglesia y todo, no es fácil. Si unos se quejan porque tienen que, antes se quejaban, es que, estar en la cocina es bien pesado. ¿Por qué? Porque tengo que calentar frijoles.
Pues si ya están hechos, son Isadora, nada más los sacas, los pones a calentar, les revuelves y ya están. Y yo tengo que estudiar la noche anterior, buscar, comprar, gastar dinero en libros, ir a esto, hacer lo otro. Todo cuesta trabajo, y todo el que siembra tiene derecho a cosechar. El obrero es digno de su salario. Los levitas en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, recibían el 10% de lo que generaba toda la nación. Y era independientemente de lo que hacían, porque eras levita por nacimiento, no por designación. Yo soy descendiente de la tribu de Aarón, entonces eres levita, de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Eres levita y aún así tienes 3 años de edad, ya tienes derecho a vivir de lo que produce el resto de la nación. Entonces, sin tener que haber trabajado, simplemente por haber nacido en esa tribu o ser descendiente de tales. Pero es algo que el creyente tiene que quitarse hoy en día, lo tacaño y el pretexto, la excusa para no dar. Se los decía una vez, es bueno dar, porque Dios les repaga de verdad. ¿O no? ¿Quiénes de aquí dan? Bueno, no digan mejor, porque es anónimo, acuérdense. Pero sí o no, los que han dado, en alguna manera Dios se ha quedado con eso y no se los ha repuesto. O les ha pesado. La verdad ni pesa. Ay, es que con esto me iba a comprar no sé qué, una fulana bolsa. Ay, es que quería una bolsa Michael Kors. Y dice el dicho, ¿para qué te compras una bolsa de $300 si solo vas a tener $10 adentro? Un sándwich toda apestosa la bolsa. Ay, no, es que no doy asma porque era para mi Michael Kors. Pues mejor cómprate una bolsa de $10 para que traigas 300 adentro. Eso está más suave. Digo, si nos vamos a lo lógico, pues. Pero luego no quieren dar porque, ay, es que este es para mi reloj, ay, es que este es para mi bolsa. Y la Biblia dice, o la palabra que usamos siempre, que siempre debemos de recordar, es tzedaka, justicia. Al creyente o a los creyentes, cuando el Señor Jesús hablaba de los justos, o cuando viene la palabra en la Biblia, la palabra justos, le dice a sadikim, justos. Y fíjense, son la misma palabra para aquella persona que es generosa y que ofrenda y que diezma. Es la misma palabra, es decir, yo soy del grupo de los diezmadores, a decir yo soy del grupo de los justos. Es la misma palabra que se usa. Entonces no hay manera de nosotros poderle sacar la vuelta a ese concepto. Porque muchos piensan que el retenerle a Dios las cosas. Hay un versículo donde dice que Dios no tiene necesidad de estas cosas. No me acuerdo dónde viene. Donde dice que Dios no tiene necesidad. No, pues Él es dueño de todo. No, Él no tiene necesidad. Pero una manera de probar al hombre, o yo creo que la manera que más le duele al hombre es en su dinero, en su cartera. ¿No es así? Por algo dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué creen que está el mundo como está? Porque la gente es mala por naturaleza, es mala por decir por naturaleza. ¿Ustedes creen que la Casa Blanca que tiene el presidente, el de México, el gringo, tiene su Casa Blanca también, pero él quería la suya también? Y hasta pidió disculpas y casi lloraba y todo. ¿No lloró o no lloró? Porque ya ni me seguí viendo la noticia. Sí, con la Casa Blanca, ¿verdad? Sí, pídeme perdón, dámela, pídeme perdón. Pero, ¿por qué fue presidente? ¿Porque quieren, o porque se hacen presidentes municipales, o porque quieren ayudar a la gente, o porque quieren un beneficio económico? Hay pocos, yo conozco gente que sí quiere ayudar, pocos.
Porque yo ya ven que estaba metido en ese medio. Pocos. La mayoría no. La mayoría lo único que quieren es dinero. Si vieran el pleito que se armó ahorita que fueron las elecciones para alcalde. O sea, toda la grilla que había, como decíamos, entre todos los candidatos porque a fuerza querían quedar. Pero de verdad, hasta salió ya en las noticias de que en fulana distrito habrían urnas y que fulano le pagó, fulano candidato metió a fulana persona para que abriera y metiera. ¿Por qué tanto afán? Si es para servir, ¿a poco se mueren de ganas de servir? Ay, pues tráiganselos a la iglesia, aquí hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero no lo hacen eso, lo hacen porque quieren dinero, son codiciosos de dinero. Y uno de los mandamientos, el último dice que no codiciarás. El último, el décimo es no codiciarás nada de tu prójimo, ni sus bienes, ni su mujer, ni sus animales, ni su casa, ni nada, no lo codiciarás. Pero todos lo andan codiciando y por eso dicen no quieren dar. Y esa es la raíz del problema con el creyente, que ese mandamiento se le olvida. No, yo no voy a dar porque fulano... No. A ti no te corresponde saber en qué se va el dinero. ¿Sí? Porque Dios no te va a dar un recibo. ¿Ok? Ni va a hacer una declaración de impuestos para ti. No va a venir una declaración. Hasta me tocó saber de una persona hace muchos años que cuando se fue de la iglesia decía, regrésenme todo lo que diezmé. Ay, jole, pues. ¿Y para saber? Porque no le dice, no, ya no estoy contento en la iglesia, entonces me voy a ir y regrésenme todo lo que diezmé. El Roberto se acuerda, él me dice que me hace señas de que es que se acuerdan y nos da risa, ¿verdad? Nos da risa y tristeza al mismo tiempo. Pero el trabajo del creyente no es estar pensando en eso. El trabajo del creyente es las palabras del Señor Jesús en Mateo 25. Cuando viene el juicio de las naciones, dice, los va a separar. Y fíjense, los va a separar de acuerdo a lo que daban o no daban. Fíjense cómo lo resume. Y no nada más era no dice, te voy a separar y te vas a ir al infierno porque eras, no sé, no lo califica de manera porque eras borracho o porque eras homosexual y todo eso. Pone el ejemplo de que eras tacaño. Ahora la moneda, el lado inverso de la moneda es aquellos predicadores que nada más quieren... que ya me ha tocado ver que ponen dinero y lo pisotean y luego tienen un carro atrás así para que como si fuera rifa. Me tocó ver uno que tiene un carro atrás así como en el púlpito, en serio, ahí donde está la batería tenía un carro. Y yo, ¿en serio? Y ese es el lado opuesto, donde decía, creo que era en la carta a Timoteo, que unos lo harán nada más por dinero. El ministerio, la iglesia, o todo lo que hacemos no es por dinero, pero el dinero se necesita para comer, para vivir. ¿Tienen calor? Y el Roberto, el de los mini splits, regaló el trabajo, ¿verdad que no? Porque él arregló allá y no lo regaló, porque él tiene que comer. Él también tiene necesidades de comer, tiene que ponerle gasolina a su carro, tiene que pagar impuestos para que tengan otra Casa Blanca el presidente y luego ¿verdad? O sea, todos tienen necesidad. Entonces, decir la iglesia ya no está en los tiempos de estar recibiendo beneficio económico, eso es una mentira. Inclusive cuando un creyente, cuando un gentil, porque en el pueblo judío es costumbre, es educado todo niño desde chico en el pueblo judío a ser generoso. Obviamente hay familias donde se pierden las tradiciones, lo que tú quieras,
pero es parte de la tradición. Es como en México, parte de la tradición que las mamás le enseñan a la hija a hacer tortillas de harina, ¿verdad? ¿Verdad que todas las mamás le enseñan a sus hijas a hacer tortillas de harina? A las hijas. O a hacer tamales. ¿Verdad? Es parte de la tradición mexicana. Bueno, parte de la tradición judía es enseñarles a los hijos a ser generosos y a dar. Por eso el pueblo, ayer estaba con unos amigos, estábamos haciendo una carne asada, y me dice, ay, estos judíos son los dueños del mundo. Le dije, pues porque son más generosos que nosotros. Sí, por eso en Israel todo tienen y en México no tenemos nada. Hasta vi un video de una señora que llegan y le dice que le vendan todas las empanadas y luego no quiere porque luego no sabe qué vende. No sé si lo han visto ese video. Es cultural, ese es el problema cultural que tenemos en América, yo creo. Pero todo niño desde chico se le enseña a ser generoso, a dar. Y Dios no se queda con nada. Porque no dice nada más que le das al creyente, le das de manera ciega a todos. Inclusive si leen Deuteronomio, en Deuteronomio donde había ciertas partes de la ley donde decía que algunas cosas eran también para los gentiles. El pueblo judío tenía que darle ofrenda hasta a los gentiles, a los que no eran naturales del pueblo, a los que vivían entre ellos que eran gentiles. Porque eso es costumbre que debemos de tener todos los creyentes siempre. No nada más el ser generoso con el creyente. Efesios 2:12 y 13 dice, para aquellos que se dicen, bueno, la ley o los preceptos eran para el pueblo judío, dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Acercados a dónde? ¿A dónde los acercó? A ser conciudadanos, o sea, ya emigró. Los gentiles ya les dieron su green card. Como dicen al otro lado, no, ya es que ya tengo papeles. Ah, bueno, pues el creyente en el momento que se convierte ya tiene papeles. Y si ya tienes papeles o te vas a vivir a Estados Unidos porque ya te dan papeles, ¿acaso donde dice, si yo no pago impuestos porque yo vengo de México? A ver, díganle eso al Obama o a la Hillary Clinton, no, díganle al Trump. Ese menos, ese quiere más dinero que todos los otros combinados. O sea, cuando emigran dicen que ya no tengo, ya porque soy de otra nación no tengo que pagar derechos, impuestos, obligaciones. Porque eso está diciendo en Efesios, dice, antes eras ajeno. Ahora no, ahora ya fuiste extraído y eres conciudadano. Por lo tanto, esas buenas costumbres que practicaba el Señor Jesús, cuando le dice, cuando saca la moneda y le dice, ¿a quién, la cara de quién ves en esta moneda? La cara del César. Dice, entonces, ¿a quién? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Canceló tener que darle a Dios? En algún momento dijo, no. Entonces, cuando cualquier persona agarra y dice que nada de eso aplica al creyente, me gustó la manera en que lo describía un hermano que estaba leyendo sobre eso. Decía, cuando tú dices que donde malinterpretas, las escrituras, o sea, malinterpretas a Pablo y a los otros cuando hablan de los diezmos o de la ley, etcétera, siendo contrario a lo que decía Jesús, que Él no vino a quitar la ley ni a nada, y el Señor Jesús cumplía con todo para darnos el ejemplo de cómo vivir. Y si en el momento que tú lo contradices, tú estás reduciendo a Jesús a un mero ciudadano de Israel y no a Dios siendo manifiesto en carne. O sea, ya es un profeta cualquiera. O sea, no porque los profetas no sean nada, sino ya no es el Mesías divino. Ya le estás diciendo que esa era su mera opinión. No, es que cuando Jesús lo decía,
bueno, es que después cuando pasó, no, si tú dices eso de que si Jesús lo dijo en un tiempo y ya no aplicaba después, ya reduces a Jesús a que lo que él decía era su opinión nada más, como cualquier otro hombre, y no palabras que venían desde el cielo, porque él dice todo lo que el Padre habla, yo se los repito a ustedes. Entonces, si el Señor Jesús decía darle a Dios al César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios, ese es darle al templo, dar ofrendas, dar diezmo, y decir nosotros, no, ya no aplica para el hombre, entonces eso es reducir al Señor Jesús a que era su mera opinión y no tenía validez, cuando en realidad su opinión es la que debe de contar, más que la opinión de los otros. Porque había partes donde el apóstol Pablo decía su opinión respecto a ciertas cosas. Decía, yo no dejo que hagan esto, o a mí no me gusta. Esa era su opinión. Y sigue siendo la palabra de Dios. Pero cuando Jesús lo hablaba, eso no era su opinión de hombre. Esas eran las palabras divinas de Dios. Las palabras que venían directo del cielo. Entonces el creyente o el cristiano debe de practicar esos hábitos. Diezmar. El diezmo es ¿cuánto? El 10% de lo que ganamos, de lo que es nuestro, no de lo que no es nuestro. Sí, porque por ejemplo, si yo tengo una empresa y genero $1,000,000 al mes, pero mi salario son 50,000 por decir, porque los otros 950 se van entre todos los trabajadores, eso es de los trabajadores, eso no es mío. Lo mío es lo que yo lo diezmo. Sí, porque dile al gobierno que tú vas a diezmar de lo que entra a la empresa, pues no, la ley no funciona así, te va a decir, no, diezma de lo tuyo. Quiero dar a caridad, claro que sí, de lo tuyo, pero no de lo de la empresa. La empresa es un bien público. El diezmo es de lo que nosotros recibimos. La ofrenda es la manera en que nosotros agradecemos a Dios por encima de lo que es nuestra obligación. Es como si dijeras a tu hijo, yo nada más le voy a comprar lo que tiene necesidad. Por decir, eso es el diezmo. Le necesito comprar de comer, le necesito comprar de vestir, necesito darle vivienda. Eso es la obligación de cualquier papá, ¿o no es así? Pero un juguete es una obligación, ¿no? Porque sale de la generosidad del padre. Llevarlos a Disneylandia es una obligación. Sale de la generosidad del padre. Hagan de cuenta que eso significa la ofrenda. Pero la ofrenda es tanto para el templo, que luego lo vamos a continuar con eso, para dar todos los diferentes tipos de ofrenda que había. Pero la ofrenda se utilizó para construir el templo o para comprar aire acondicionado. También podemos decir así. Se tomaban ofrendas especiales en los días de fiesta. Y en la Biblia, ahí viene y se los voy a demostrar. Cuando vamos a celebrar Sukkot y todo eso, pedimos ofrenda especial, ¿o no? Sí, ¿verdad? Estamos saliéndonos de la tradición. No, porque la Biblia sí dice que se pide ofrenda especial. También para las fiestas se pedía ofrenda especial. Y el dar a los demás es una obligación de todo el creyente. Obligación. Ahora, cada quien da, como decía en la palabra, de la abundancia de lo que Dios nos da. No de las obras, sino de la abundancia, que es diferente. La intención y la manera en que nosotros lo manejamos es diferente. No dar las obras, sino dar de la abundancia. No es lo mismo. Por eso es que se puso la mesa aquí. ¿O dónde se llevaron la mesa? Ya está la mesa. ¿Es para qué? Para dar de la abundancia de lo que tenemos, no para dar de las obras de lo que tenemos. Ay, no, ya tenía un chorro de latas de frijoles, ahí ya se vencieron, me las voy a traer. No, ese te la va a aventar y te va a tronar hasta la ventana del carro, ¿no? ¿Cómo que están tan podridas estas cosas? ¿Ustedes creen que el Señor ve bien eso? Pero si nosotros agarramos y decimos, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar una despensa. No sé ni para quién es,
no conozco ni quién la va a ocupar, pero lo voy a llevar porque siempre va a haber alguien que la necesite. Y de ahí, fíjense, de ahí va a venir la recompensa por parte de Dios. A la gente que es generosa. A la gente que es tacaña no los vuelves a invitar a un restaurante. ¿O no? ¿O les ha pasado lo que a mí me pasó? ¿Nunca les ha pasado? Probablemente no a ese extremo, pero nunca les ha pasado que van a un lugar con alguien que es bien tacaño, que cuida a los centaveros, esos que les decimos, o no sé cómo le dicen. ¿Lo vuelven a invitar a algún lugar? ¿No? ¿O sí? Ah, sí, es con los que me gusta juntarme. ¿Verdad que no? Siempre te juntas con el que es el más generoso, ¿o no? Cuando estábamos en la universidad, que siempre salíamos con los amigos, siempre querías irte con el que a todo el mundo le pichaba todo, ¿verdad? ¿No les pasaba eso? No, los que están recién egresados. Yo tenía un amigo que le decíamos el pichel, pero no porque compraba picheles, sino porque todo lo pichaba. Le decíamos pichel. Todavía me junto con él, Leonardo, todavía bien, un buen amigo mío. El otro día lo invité, hace como 2-3 años tuvimos una reunión ahí en casa de mis papás. Cuando mis papás vivían al otro lado, pues yo hacía reuniones en su casa, no había nadie. Y hicimos una reunión de Usana, de Navidad, fin de año, no me acuerdo cuándo. Y lo invité a Leo, vente, vamos a tener una carne asada aquí en la casa. No, y el Leo llegó con champán. El Pichel, le dije, Pichel, ven, tú vente, porque yo sé que vas a llegar con algo bueno. Pero el que llega nada más a comerse todo y no lleva nada, eso lo vuelves a invitar. ¿Verdad que no? Pues hagan de cuenta que eso es porque la misma Biblia dice que la ley de Dios o las cosas buenas, etcétera, ya están puestas en el hombre. Es una reacción natural porque Dios ya nos creó de esa manera. Lo que pasa es que lo que sucede en el púlpito es que volvemos a traerlo a conciencia todo lo que ya sabemos que está bien o mal. Pero si no nos lo traen a conciencia no nos damos cuenta, ¿verdad? Si te dicen, no, ¿sabes qué? Tú siempre te enojas cuando no sé qué. Uy, si ni me daba cuenta. Porque ocupas que alguien te lo diga y te lo traiga a conciencia. O siempre que paso tú ni me volteas a saludar. Así me dijo un amigo el otro día. Ay, te estaba haciendo señas del carro y que el viernes y no me pelaste, que no sé qué. Le digo, bueno, acabo de agarrar lentes nuevos, entonces todavía me estoy acostumbrando y traes un carro que nunca te había visto, pues no sabía si me estaban coqueteando o qué era. Le digo, pues no. Porque nada más veía que me decían así y yo no distinguía quién era y luego le pegaba el reflejo del sol y todo. Ya se mete, llegamos al Lido y dice, no me saludaste. Oh, le digo, ni sabía que eras tú, le dije, sorry. Porque alguien te lo dice y trae a conciencia lo que no somos, lo que nosotros no vemos o percibimos desde adentro de nuestro cuerpo. Pero de verdad debemos de volver a adquirir esos hábitos de ser generosos. El tzedaka es justicia, pero es generosidad. La Biblia dice que debemos de ser generosos. Y si sembramos de manera abundante, vamos a cosechar de manera abundante. A mis 40 y feria años de edad se los puedo decir que yo he sembrado abundantemente y cosecho abundantemente. No les voy a decir dónde, con quién ni cómo, porque eso es asunto entre Dios y yo. Pero yo soy ejemplo vivo y se los puedo decir. A mí el Señor me ha dado abundantemente. Y sé que viene porque doy abundantemente. Y es como consejo personal también, especialmente a los que están apenas arrancando, por decir, sus vidas ya de adulto. A los muchachos que se van a casar, a los que se acaban de casar, a los que van saliendo de la escuela, ¿verdad? Porque ahí hay un grupito. Y se los digo de manera así como consejo ya de viejo. Ya no estoy viejo, pero no estoy tan viejo. Pero por lo menos 20 años de vida profesional y ya de vida de adulto, ya puedo decirles que ciertos consejos que desde chico me inculcaron, de grande los puse en práctica y hoy puedo decir que estoy cosechando lo que sembré. Y a veces cuando uno no es generoso por X o Y razón, las leyes naturales que Dios estableció en la tierra van a llevar a dar fruto. Y la siguiente vez es donde vamos a hablar de manera ya más
más delineada o más marcada cómo funcionaba en el Antiguo Testamento todo lo que son las ofrendas. Porque el diezmo es una cosa, el diezmo no hay mucho de qué hablar, o sea, no le das vuelta mucho al diezmo. El diezmo es el 10% de lo que percibes. Pero las ofrendas es donde está la clave de la abundancia que Dios nos quiere dar. Dios nos da la abundancia porque nosotros somos sus hijos. Pero también nosotros debemos de aprender nuestras lecciones. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces recuerden que está la mesa ahí. A pesar de que lo que mencioné de Maimónides no era porque Maimónides no tiene autoridad alguna en la Biblia, ni en el púlpito, ni nada. Era simplemente su análisis de lo que él hizo de la ley de Moisés, de cómo era, porque en Deuteronomio te marca las diferentes formas de ofrendar y todo, y la actitud con lo que la debes de hacer. Pero es de ser generosos, como dice el dicho en México, hacer el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Así dice el dicho. Y el hacer el bien no siempre es económico, puede ser en bienes, también conseguirle a alguien un trabajo. Oye, tengo un amigo que no tiene trabajo. Pues déjame ver qué te puedo conseguir. Tengo otro amigo, uno que es abogado que no tiene trabajo. Pues tengo un amigo que es abogado, déjame ver si él no ocupa a alguien. Eso es también ser justo y ayudar al prójimo. No nada más se resume en dinero, ¿ok? Y lo vamos a ver en la siguiente predicación. Vamos a ponernos de pies para ser despedidos, hermano. No sé si hay alguna otra anuncio, etcétera. Nada, Gisela, no. Este viernes ya empiezan los viernes. Este viernes ya es viernes, por si no sabía. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la tarde que tú nos has dado, Señor, por el calor, Señor, que nos das. Te damos gracias, Señor, por la salud, por la abundancia, por el trabajo, por el descanso, porque tenemos un edificio donde congregarnos, Señor. Tenemos transporte para podernos reunir aquí, y porque todo lo que tenemos, Señor, viene de ti. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser más abundantes y generosos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, así como tu Hijo Jesús nos enseña, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos hagas conciencia de en qué lugar o en qué momento te estamos fallando, Señor, y poder cambiar y arrepentirnos de eso. Y te pedimos también que nos lleves con bien a nuestros hogares y nos cuides esta semana, Señor, en todo lugar que estemos, en toda cosa que hagamos, Padre Santo, y que nos acompañes en todo momento, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, Señor, y nos habla constantemente en nuestras mentes, Señor, para redarguirnos de pecado, de error, y también recalcar cuando hacemos las cosas bien, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, somos despedidos. Nos vemos el viernes, todos el viernes, Dios les bendiga.